Bueno, mi nombre es Ricardo Zambrano y yo le vengo a hablar un poco sobre la administración de base de datos y cuáles son las funciones que cumple un administrador. Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Una base de datos se puede decir que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En otras palabras, se podría decir que la base de datos es un conjunto de información ordenada para su posterior recuperación. Desde un punto de vista, desde una biblioteca hasta vastos conjuntos de datos de usuarios pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones. La administración de la base de datos se podría decir que rige a través de un ciclo de vida de la base de datos, teniendo en cuenta que se divide en tres factores fundamentales: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. ¿En qué se basa el diseño conceptual? En pocas palabras, el ciclo de vida de la base de datos representa los datos principales de una aplicación, proporciona un modelo de datos que soporte las atracciones y especifica un sistema de alcance para las representaciones requeridas. Para aclarar un poco más qué son las funciones del administrador de la base de datos. El administrador pone en vigor los controles básicos. Se basa en las políticas de la administración de datos que se estén tomando en ese momento o en el lenguaje dado, para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema, y es apoyado por programadores y asistentes técnicos. El modelo conceptual es el lenguaje que se utilizará para describir los objetivos que tendrá la base de datos en sí y la información en la cual estará estructurada. Diseño lógico es el proceso por el cual se construye el esquema de la información a través de lo obtenido del diseño conceptual y de lo que requiere la empresa. Por otro lado, el diseño físico es el proceso en el cual se produce la descripción e implementación de lo que se ha estructurado a través de esquemas en un lenguaje como tal, a través de métodos y memoria secundaria. En palabra, el ciclo de vida de la base de datos representa los datos principales de una aplicación, proporciona un modelo de datos que soporte las atracciones y especifica un sistema de alcance para las representaciones requeridas. Para aclarar un poco más qué son las funciones del administrador de la base de datos. El administrador pone en vigor los controles básicos. Se basa en las políticas de la administración de datos que se estén tomando en ese momento o en el lenguaje dado, para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema, y es apoyado por programadores y asistentes técnicos. La seguridad física de una base de datos consiste en aplicar barreras físicas como medidas de prevención ante una amenaza de los recursos de información confidencial, como los medios de acceso remoto del mismo ente. Por ejemplo, se basa más en el hardware, en el software de la aplicación de redes de comunicación de la base de datos de usuarios y programadores, operadores y administradores de la base de datos. En pocas palabras, el sistema de seguridad está enfocado en cubrir todas las amenazas, tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico en el que se encuentre el sistema. Por otra parte, el sistema lógico es el activo, por así decirlo, lo más importante de un sistema, ya que es el que plantea la seguridad lógica en los objetivos más importantes de la seguridad. Por ejemplo, restringir el acceso de los programas a archivos, asegurar que los usuarios puedan trabajar sin ninguna supervisión y no puedan modificar programas si los archivos no correspondan. Asegura que se estarán utilizando datos del archivo y programas correctos para el procedimiento correcto. Verifica la información transmitida, sea recibida por el destinatario o cual sea enviada la información recibida de la misma transmitida. Y dispone de los pasos alternativos para emergencias de transmisión de información. Es decir, la parte lógica es toda aquella que se conlleva para que la información llegue a su punto a través de los canales correctos, sin tener que una supervisión en tiempo real, sino que el programa pueda trabajar consigo mismo bajo su propia directriz. La asistencia de revoke quita los derechos del usuario y da los privilegios de un objeto dado. Su sintaxis se basa en el revoke, el privilegio, el nombre del privilegio en el cual vamos a editar, el on, donde se enfocará el nombre del objeto, el from, donde se va a ejecutar el nombre del usuario, sea público o private, y el nombre del rol en el cual va a ser editado.
Digamos un ejemplo más dado. El empleado, por ejemplo, sería revoke select sobre el usuario. Este comando revoke es un privilegio en el privilegio select sobre la tabla de empleado del usuario. Cuando se revoca el privilegio de select sobre la tabla de empleado, se revoca el privilegio de la tabla del usuario y no podrá ser capaz de editar a menos que nosotros le volvamos a agregar el privilegio al usuario para que pueda acceder a la tabla del mismo. De lo contrario, no podrá acceder a la tabla usuario hasta que se le agreguen los datos.